7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. 7.1. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente. Inciso A. Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Ver guía de referencia 2. Inciso B. Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Estas se podrán realizar con una muestra representativa conforme a lo señalado en la guía de referencia 3 en el numeral 3.1. 7.2. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente. Inciso A. Las condiciones del ambiente de trabajo se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. Inciso B. Las cargas de trabajo se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. Inciso C. La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y el desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Este factor de riesgo solo aplica en aquellos procesos o actividades en los que se requiere toma de decisiones y el trabajador cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto. Inciso D. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos, y ni medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación de su salud de manera temprana. Inciso E. Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales, es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la familia y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. Inciso F. Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Número 1. El liderazgo negativo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo, y que está directamente relacionado con la actitud agresiva o impositiva, falta de claridad de las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. Número 2. El concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo, y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. Inciso G. La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente. Número 1. Acoso. Acoso psicológico. Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como descrédito, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual. Número 2. Hostigamiento. El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Número 3. Malos tratos. Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones
o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente, más de una vez o diferentes ocasiones. 7.3. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender: inciso A, el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Inciso B, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Inciso C, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Inciso D, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Inciso E, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares. Inciso F, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. 7.4. Los centros de trabajo podrán realizar, para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, cualquier método que contemple lo siguiente. Inciso A, la aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto por los numerales 7.2 o 7.3, según corresponda, y 7.5 de la presente norma. Inciso B, la forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestionarios. Inciso C, la manera de evaluar los cuestionarios. Inciso D, los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Ver guías de referencia 2 o 3. 7.5. Los cuestionarios que desarrolle el centro de trabajo para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, en caso de no utilizar los establecidos en las guías de referencia 2 y 3 de esta norma, deberán estar validados conforme a lo siguiente. Inciso A. La validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en el territorio nacional. Inciso B. El número de individuos que se utilizó para realizar la validación deberá ser mayor o igual a 10 veces por cada reactivo contemplado inicialmente. Inciso C. Tener medidas de consistencia interna con los coeficientes siguientes. Número 1. De confiabilidad. Alfa de Cronbach superior a 0.7. Número 2. De correlación. Pearson-Spearman con R mayor a 0.5 y significancia menor o igual a 0.05. Inciso D. Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio cumpliendo con medidas e índices de ajuste siguientes. Número 1. De ajuste absoluto con los índices: índice de bondad de ajuste, GFI, Goodness of Fit Index mayor a 0.90. Residuo cuadrático medio RMSR, Root Mean Square Residual, cercana a 0 y máximo 0.08. Error de aproximación cuadrático medio RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation, menor a 0.08. Número 2. De ajuste incremental o relativo con el índice de ajuste normado, NFI, Normed Fit Index, mayor a 0.90. Número 3. De parsimonia con el índice G cuadrada normada, menor o igual a 5. Inciso E. Se apliquen en población trabajadora de características semejantes a la población trabajadora en que se validó. 7.6. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la NOM 030 STPS 2009, vigente o las que la sustituyan. 7.7. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá constar de un informe que contenga lo siguiente. Inciso A. Datos del centro de trabajo verificado. Número 1. Nombre, denominación o razón social. Número 2. Domicilio. Número 3. Actividad principal. Inciso B. Objetivo. Inciso C. Principales actividades realizadas en el centro de trabajo. Inciso D. Método utilizado conforme al numeral 7.4 de la presente norma. Inciso E. Resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, inciso D de esta norma. Inciso F. Conclusiones. Inciso G. Recomendaciones y acciones de intervención en su caso. Inciso H. Datos de responsables de la evaluación. Número 1. Nombre completo. Y número 2. Nombre de cédula profesional en su caso. 7.8. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá estar disponible para consulta de los trabajadores. 7.9. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada 2 años.